Vamos con la comparación del capítulo 9 del webtoon de Debajo del Roble con los capítulos 17, 18 y 19 del primer libro de la primera temporada de las novelas, que como siempre os digo, los links oficiales los tenéis todos en la cajita de descripción aquí abajo y en un par de vídeos que os voy a dejar por aquí arriba fijados para los que necesitáis un poquito más de soporte visual. El capítulo de hoy vamos a comenzar tal cual lo dejamos en el capítulo anterior, en este baño que van a tomarse Riftan y Maxi después de haber viajado desde Croiso hasta Anatol. Y ya sabéis que Maxi estaba pues un poquito sorprendida por el hecho de que Riftan le dijese, oye, ¿por qué no nos bañamos juntos? O sea, y Maxi estaba en plan de, hola. Y Riftan, no, esto es lo que hacen las parejas casadas, ¿no? Toda esta parte que ya sabemos, bueno, en las novelas está prácticamente igual. Sí que es cierto que en las novelas, como sabéis, cambian un poquito los diálogos de orden, por así decirlo. No hay una diferencia muy significativa, así que no lo vamos a estar comentando con pelos y señales, pero bueno, que sepáis que más o menos toda esta parte va a ser igual. Vamos a tener una Maxi que se está preguntando si realmente es cierto esto que le dice Riftan de que las parejas casadas se bañan juntas. Evidentemente sí lo es. Sí lo es. Y de hecho, Riftan se lo va a comentar precisamente en este capítulo, le va a decir, sí, es normal, ha sido así en cada castillo que he visitado, en el norte es costumbre que la señora del castillo atienda a cualquier caballero que los visite mientras se bañan. Y Maxi se queda flipando en el webtoon y poco tiempo después se queda así como callada y Riftan le pregunta en plan de, oye, ¿por qué, o sea, en qué estás pensando, no? Y Maxi le dice toda inocente en plan de, realmente voy a tener que hacer lo mismo, o sea, también voy a tener que atender a los invitados cuando se bañen. Y claro, aquí Riftan va a decir que absolutamente no, porque si alguien se atreve, lo bañaré en el río Estemu yo mismo. Eso es lo que le dice, ¿no? Esto, el río Estemu, por cierto, es el río que fluye por el inframundo en esta historia, o sea que literalmente ya sabemos lo que quiere decir, ¿no? En plan de a cualquiera que se le ocurra ofrecer la idea de que te bañes con ellos, literalmente van a desvivirse en un segundo a mis manos, básicamente, ¿no? Maxi en el webtoon va a preguntarse si lo ha ofendido y Riftan se va vamos a decir que aquí va a decir en plan de, ay, la asusté otra vez. Sin embargo, en las novelas esto es un poquito distinto, porque sí que es cierto que pese a que Riftan, después de haberse puesto así como un poco bestia, después de pensar en la idea de que su mujer pueda ser vista, o sea, todo este concepto, ¿no? De su mujer y otras personas bañándose juntos, o sea, esto es algo que a Riftan se le escapa de órbita, ya lo sabemos como es deciloso. Y claro, obviamente trata de relajarse y tal en las novelas, pero no nos dicen claramente que sea porque piense que la ha asustado. Obviamente en el webtoon esto es una licencia que se toman para entender un poquito más la personalidad de Riftan aquí, que básicamente todavía no sabe cómo tratarla. Ya la está notando que viene como con mucho miedo. Obviamente esto es algo que Riftan nota porque Riftan lleva observando a Maxi literalmente toda su vida. O sea, Riftan probablemente sea una de las personas que más ha observado a Maxi y todo este tipo de cambios en Maxi y demás, pues obviamente esto lo va a notar y no va a querer, bajo ningún concepto, y esto lo sabemos, hacer nada que pueda molestar a Maxi o herir a Maxi, ¿no? Por lo tanto, a mí esta licencia que se han tomado aquí en el webtoon me parece perfecta porque ya nos da un poquito más como del mundo de Riftan en cuanto a Maxi y en cuanto a ir aprendiendo cómo tratarla, ¿no? Entonces aquí va a pedirle a Maxi que o sea, que le permita lavarse, o sea, que básicamente que le deje enjabonarla. Todos sabemos que Riftan quiere hacer muchas cosas con Maxi, pues entre una de ellas es ducharse con ella y literalmente eh, ayudarla a bañarse. He de decir que esto en Asia es bastante habitual, de hecho es muy habitual, por ejemplo, en la cultura japonesa, que la gente incluso tenga reuniones, o sea, hay empresas que tienen reuniones, por supuesto, de las altas esferas que normalmente son hombres y tienen reuniones en el baño, ¿vale? Porque se supone que es un entorno donde la gente se relaja porque está con el agua caliente y pueden tomar decisiones. Esto es algo verídico, ¿vale? Y hay muchas conversaciones que se tienen de manera íntima
en el baño. Y de hecho, las parejas casadas sí que es cierto que en Japón se suelen bañar juntas y el esposo le lava literalmente la espalda a la mujer y viceversa. O sea, esto es algo que se hace. Entonces, a mí no me saltó de ojo la primera vez que lo leí, supongo que porque yo ya conozco este contexto en Asia. En Occidente, yo creo, perdonad si habéis escuchado la puerta, es mi marido haciendo ruido. Esto es algo que en Occidente y a veces en determinadas culturas que nos puede parecer un poco raro porque la gente se suele bañar y enjabonar sola, básicamente. Aunque lo puedes hacer en pareja, ¿por qué no? Pero vamos, que no es lo más habitual. Y allí sí que es muy habitual. De hecho, incluso los padres y bañan a sus hijos. O sea, cuando bañan a sus hijos relativamente mayores, normalmente ya cuando ya son medianamente adultos los niños, pues cada uno se va a su baño. O sea, los niños se van con los niños, las niñas se van con las niñas. Aunque hay baños también mixtos. En Japón esto de hecho sigue habiendo baños mixtos donde tú te pones como Dios te trajo al mundo literalmente y estás bañándote ahí con todo el mundo y nadie dice nada y nadie te mira. Bueno, si eres extranjero sí. Un día os puedo contar anécdotas de los baños japoneses si queréis, me lo dejáis en comentarios y os cuento anécdotas. Pero bueno, todo esto os lo digo porque cuando yo leí esta escena la primera vez y como os digo yo me metí en muchos foros de Debajo del Roble porque estaba ahí con la fiebre de Debajo del Roble y vi que había mucha gente que estaba muy sorprendida con esta escena en concreto, pareciéndole como la gran cosa y como os digo esto en Asia, en Japón y me imagino que también en Corea será muy muy parecido, ¿no? Porque en realidad son países que comparten, aunque a veces no quieren admitirlo, bastante de la cultura. O sea, esto es bastante normal allí y sobre todo antaño, muy normal. Lo digo así como apunte histórico, simplemente que lo sepáis. Entonces, bueno, volviendo a la escena en sí, Maxi le va a decir a Riftan que no tiene por qué hacerlo y Riftan le va a decir, dijiste que estabas cansada, quédate quieta, o sea, puedes lavarme después, ¿no? Y Riftan le va a preguntar en el webtoon, ay, pero está muy caliente el agua, y ella le va a decir que no, y va a empezar a comentar así como en voz en off que es extraño porque ahora finalmente se puede relajar y empieza a sentirse un poquito somnolienta y empieza como a notar todo el cansancio que llevaba encima y nos dice en el webtoon que puede que sea también porque él es muy cálido, porque su roce le gusta, se siente bien y básicamente se queda dormida en los brazos de Riftan y Riftan flipando por el hecho de que Maxi se haya quedado dormida, ¿no? En las novelas pasa igual, también se duerme, pero sí que es cierto que se duerme no cuando Riftan la está lavando y después se quedan ahí tranquilos, no. Maxi, de hecho, Riftan le va a pedir en plan de enjabóname la cabeza, básicamente, lávame la cabeza. Maxi lo va a hacer y va a ser después cuando Riftan le echa más agua caliente a la bañera, cuando Maxi empieza a notar que sus músculos se empiezan a relajar, que está muy a gusto, se siente muy tranquila y básicamente pierde el conocimiento dormida. Poco tiempo después, o unas horitas después, vamos a ver a una Maxi que se despierta sola y se despierta porque están tocando la puerta. Y quien está tocando la puerta es Ludis. Ya conoceremos, y bueno, ya conocéis a Ludis los que habéis estado leyendo el webtoon, obviamente, y las novelas. Ludis va a ser la encargada, por así decirlo, de Maxi, o la jefa de las sirvientas de Maxi. Todos amamos a Ludis. Yo a Ludis le tengo muchísimo cariño, pero sí que es cierto que en este primer capítulo del webtoon tuvimos un pequeño problemita con ella. Enano, ¿vale? Enano. Y en las novelas 3/4 de lo mismo. Porque a Ludis le pudo un poco el carácter de madre. Y vamos a ver por qué. Empieza la conversación de Ludis diciendo que vamos, que va a ser... va a estar a su servicio de Maxi a partir de ahora. Y Maxi va a preguntar que dónde está Riftan y Ludis le va a contestar que le han dicho que está en la sala de entrenamiento desde la mañana. Maxi se va a quedar en plan de, ay Dios mío, ¿y cuándo se ha ido Riftan? O sea, aún no estoy cómoda con otras personas aquí, solamente le conoce a él, entre comillas, porque obviamente ya ha estado con los caballeros y demás, pero ella con quien realmente se siente segura y cómoda es con Riftan, que es quien la está cuidando desde el primer momento y no sabe muy bien cómo la van a aceptar el resto de los sirvientes y del personal que hay en el castillo, ¿no?
En cualquier caso, Ludis la trata brutalmente bien. De hecho, lo que hace es trenzarle el pelo, le ayuda a vestirse, porque en las novelas sí que es cierto que le preguntan en plan de coño, ¿te has ido a dormir bastante temprano ayer por la noche? No, literalmente ni cenaste, o sea, debes de tener hambre, quieres que llamemos para comer. Y Maxi le va a decir, en las novelas esto está mejor explicado, Maxi le va a decir que no, que lo que quiere es vestirse, porque Maxi lo que quiere es ir a ver a Riftan lo antes posible. Yo creo que también porque necesita tener, no solamente tener a Riftan, sino tener como ese contacto con la persona con la que se siente segura, ¿no? Dentro del castillo, ¿no? Sin embargo, mientras Ludis le está cepillando el pelo, Maxi ya empieza a ver el cambio de Croiso versus Anatol. Y me refiero a la manera en la que Ludis ya la está tratando desde un inicio. La trata con mucho respeto, con mucho cariño. Cuando le está cepillando el pelo lo hace con mucha suavidad, con mucho cuidado, no queriendo hacerle daño. En las novelas, de hecho, vamos a saber y nos van a explicar que las damas que tenía básicamente hacían lo que les daba la gana y no tenían ningún tipo de reparo en tirarle del pelo si estaba enredado, o sea, y nos imaginábamos, ¿no? El tipo de trato, obviamente no la trataban exageradamente mal, porque de cara a la galería, o sea, de cara al resto de nobles, Maxi siempre tenía que aparecer perfecta, porque no dejaba de ser la hija mayor del duque de Croiso. Sin embargo, obviamente el trato sabemos que tanto por su padre como por el resto de la gente del castillo no era lo mejor. Pero bueno, Ludis la va a dejar hermosísima, por cierto. Y esta imagen, que me parece bellísima y me parece de hecho una tremenda decisión por parte de Suji Kim de que el primer vestido que vemos que le pone Riftan a Maxi, porque estos son vestidos que ha comprado Riftan para Maxi, aunque Riftan al principio ni lo supiera. Porque, como dijisteis en comentarios, Riftan es el mejor manifestador del mundo. Literalmente le estuvo comprando joyas y vestidos antes de que la mujer siquiera fuera suya. Básicamente, y al final la tuvo. Pero bueno, me parece genial que el primer vestido que le vemos a ella es el vestido rojo, que es el favorito de muchos, de hecho es uno de mis favoritos. Yo sé que Karina también me decía por Insta que también era su vestido favorito. Sin embargo, este me parece que es brutal porque le da mucha luz a Maxi. Y esto os lo digo por lo que os voy a decir a continuación cuando avancemos un poco más, pero quedaros con la nota de que el vestido es amarillo, es el color del sol, es el color de un nuevo comienzo literal, color también asociado en determinadas partes de Asia con la abundancia, color del oro. Hay muchas razones por las que yo creo que Suji Kim decidió poner a Maxi un vestido dorado y blanco en esta parte de la novela. Pero bueno, continuamos. Maxi, obviamente, después de verse tan bonita, en las novelas sabemos que incluso llega a decir que este vestido es comparable con cualquiera de los vestidos que llevaba Rosetta en el castillo de Croiso. Sabemos que Maxi no fue muy bien vestida en el castillo de Croiso, la vestían con los restos, con los retales que tenían de hacer la ropa de Rosetta. Tampoco lo mismo, tampoco es que fuera mal vestida, ni muchísimo menos, pero obviamente la ropa de calidad y la mejor ropa se la daban a Rosetta, y Rosetta además era la encargada de ser la hija que actuaba como la representación de la familia del duque de Croiso en muchos eventos, ¿no? Y a Maxi siempre se la dejaba como si fuera la hija pequeña siendo la hija mayor, básicamente. O sea, tú como hija pequeña vas heredando los trajes de tu hija, de tu hermana mayor. Y en este caso es al revés, la hermana mayor va heredando los trajes de la hermana pequeña, porque es que era lo que había, ¿no? Y rápidamente Maxi, después de verse así y de hacer esta comparación, se pregunta que si le gustará a Riftan cuando la vea, y tiene como esa ansiedad, esas ganas de que Riftan la vea. Ya Maxi está buscando no solamente la aprobación de Riftan, pero sino incluso que Riftan le dé ese cumplido, ¿no? Que a Riftan le guste. O sea, lo que quiere es agradar a su marido ya. Y de manera genuina, no es en plan de, ay, tengo que vestirme bien porque si no mi marido, ¿qué va a pensar? No, al revés. O sea, ella lo hace como con mucho entusiasmo, es la palabra, ¿no? Visto esto, y debido a esa anticipación y esa emoción que está sintiendo Maxi, la siguiente frase que le va a decir a Ludis va a ser con un tartamudeo bestial.
Porque sabemos que uno de los problemas que tiene Maxi y por el cual tartamudea es por el hecho de que se pone nerviosa y atropella mucho las palabras. O sea, quiere decir mucho y lo quiere decir muy rápido, lo quiere decir todo, y al final termina tartamudeando, ¿no? Y le va a decir a Ludis que si por favor la puede guiar a la sala de entrenamiento para encontrarse con Riftar. Esto, claro, lo dice con tal nivel de tartamudeo que en el webtoon vamos a ver a Ludis en plan de ¿qué diablos pasa? Y con mucho cuidado, y en el webtoon además nos ponen esa palabra en plan cuidadosa, o sea, con mucho cuidado, le va a decir a Maxi, ¿está todo bien, mi señora? O sea, ¿se siente bien? Y aquí, claro, Maxi se lo va a tomar por donde no es, literalmente. Se lo va a tomar por donde no es. Y es por su lado del trauma. Sabemos que Maxi tiene todo este trauma que surge de una relación abusiva por parte de su padre y además abusiva por parte de los sirvientes del castillo de Croiso, que continuaban con el discurso del padre de que ella era un cero a la izquierda, que no valía para nada, que era una tartamuda idiota, y piensa, o sea, lo primero que piensa no es que Ludis pueda estar preocupada por ella por el hecho de que ha tartamudeado, sino que lo que piensa es que Ludis ya cree que es una idiota porque está tartamudeando y que no vale para nada. Y aquí, de hecho, podemos hacer muchísimas reflexiones al respecto. Esto es una de las razones por las que me gusta mucho esta novela, porque hay muchas cosas que son muy extrapolables a la vida de uno. O sea, porque obviamente la gente que tiene este tipo de traumas o este tipo de complejos no piensan nunca lo bueno de la persona que tienen delante. Siempre van a pensar lo negativo. Siempre van a pensar en plan de, oye, pues esta persona lo que está creyendo es que soy idiota. En vez de pensar a lo mejor, oye, a lo mejor es que la estoy preocupando, o sea, le tengo que decir que no, que es que simplemente yo tartamudeo ya y admitir que soy tartamuda, por el motivo que sea, tengo este problema y oye tal. Pero obviamente esto Maxi no lo puede hacer, ella no puede admitir abiertamente a sus sirvientes que tiene un problema porque la haría sentir inferior y además porque tiene todo este trauma y además es el contexto de ya sabéis, ¿no? Contexto medieval en el que, en fin, todas estas cosas estaban mal vistas. Un montón de razones por las que obviamente Maxi no se siente cómoda admitiendo que tiene este problema, menos a un sirviente. De hecho, no se lo va a admitir a Riftan, aunque es más que obvio, y la única persona con la que lo va a hablar, y lo vamos a ver posteriormente, va a ser con Ruth. Entonces, a mí me hace mucha, de verdad, iba a decir que me hace gracia, pero es que no es que me haga gracia, es que realmente me encanta cuando hay autores que hacen las cosas tan naturales que uno dice, coño, es que esto pasa en la vida real. O sea, son personajes de ficción, lo sabemos, pero están demasiado bien escritos y lo sabes ya desde tan pocos capítulos. Ya sabes que esta autora sabe lo que hace. Vamos a dejarla así, sabe lo que hace. Y ya vamos a notar a lo largo de las novelas y a lo largo también del webtoon que el componente psicológico o del cómo superar los traumas en esta historia va a tener un papel fundamental. No solamente cómo vamos a poner el contexto, que es lo que podrías imaginarte cuando empiezas a leer una obra como esta, en plan de, bueno, estamos solamente en el capítulo 9, ¿no? O sea, a lo mejor simplemente nos han puesto este contexto de tartamuda pues para darle un poquito de drama, pero no, es que Suji Kim se mete dentro y Suji Kim va a mover todos estos hilos, ¿no? Esto es una de las cosas que hace tan grandes a esta novela, entre otras muchas, ¿no? Pero bueno, diciendo esto, como os digo, se va a sentir tan mal que Maxi va a salir. O sea, ni va a contestarle Lourdes. O sea, le va a decir si estoy bien y se va a ir sin tener ni idea de dónde tiene que ir, porque esa es una realidad. O sea, Maxi ha llegado ahí, pero realmente no conoce el castillo, no sabe por dónde se va a ninguna parte. Y esto es algo que pasa, ¿no? O sea, esto me pasa. O sea, tú estás en una casa nueva, gigante, por cierto, y no tienes ni idea de por dónde se va, pero de verdad sientes tanta vergüenza que lo que quieres es salir corriendo. Y sales corriendo, pero socorro, no sabes por dónde ir. Ludis va a seguirla, obviamente, y le va a decir, por favor, déjame que te guíe hacia donde tienes que ir, básicamente, ¿no? Aquí he de decir que Maxi ya va a pensar, y en las novelas lo vamos a ver, después de que Ludis le diga esto, plan de, bueno, me está tratando bien, ¿no? O sea, realmente
sigue siendo cortés, a pesar de las circunstancias, ¿no? Sin embargo, obviamente, todo esto, que en las novelas ocurre un poquito más pronto, en el manga o en el webtoon, está representado como con más carga emocional, que la tienen las novelas también, como os digo, pero aquí lo ponen todo muchísimo más negro y esta representación que tenemos aquí de Maxi es brutal, porque si antes la hemos visto luminosa, con ese vestido de color amarillo precioso, aquí la vamos a ver con toda esa sombra, con toda esa carga, con toda esa humillación que siente, no porque Ludis la haya humillado, sino porque es una humillación que lleva sintiendo toda su vida, ¿no? Y cuando Ludis le va a decir esto que os comentaba, de que la deje mostrarle el camino al comedor y demás, Maxi va a seguir pensando, en plan, incluso los sirvientes se burlan de una tonta como tú, esto es cosa que le decían en el castillo de Croiso, y Maxi va a pensar, va a reflexionar en el webtoon diciéndose que todos en casa me menospreciaban en secreto. Sucederá lo mismo aquí cuando se enteren de que la nueva dama es una tonta tartamuda. Sin embargo, según va avanzando en el camino hacia el comedor, y va viendo que la manera de actuar de Ludis, como os digo, sigue siendo muy cortés, muy correcta, tratando de tratarla con el máximo respeto, se empieza a dar cuenta de que no, de que Anatol no es el castillo de Croiso y que obviamente va a ser algo totalmente distinto a partir de ahora, ¿no? Y esta imagen es perfecta. O sea, la manera que han tenido de hacer toda esta consecución dentro de esta escena con el manejo de la luz me parece brutal, increíble y como se debería de hacer, y no todos los webtoons lo llevan tan bien. Y os lo decía anteriormente, ¿no? El vestido amarillo. Que nos acordásemos del vestido amarillo, de esa luz que teníamos en esa primera escena donde veíamos a Maxi disfrutar del vestido que le habían puesto. Como posteriormente teníamos esta imagen del vestido apagado, lleno de toda esta negatividad que tiene Maxi alrededor debido al trauma que maneja. Y posteriormente esta imagen en la que toda la negatividad está como atrás y Maxi está empezando a ver la luz, y la luz es toda esa luz literalmente reflejada en su rostro que sale de ella. Esto obviamente es una representación visual brutal de lo que Maxi va a vivir desde que salió del castillo de Croiso. Va a dejar todo lo negro atrás. Le va a costar muchísimo, ya lo veremos, ya lo hemos visto los que hemos leído las novelas. Va a ser un proceso difícil, pero su determinación y su luz interna, porque eso es lo que más cuenta en este personaje, la luz interna que tiene y la fuerza que tiene interna, sale a la luz desde el primer momento. O sea, desde el primer momento ella quiere cambiar y desde el primer momento no quiere meter a todo el mundo en el mismo saco. No quiere dar por hecho tampoco que la gente de Anatol la va a tratar mal porque la trataron mal en el castillo de Croiso. Y ella misma va a ser su psicóloga, por así decirlo, ¿no? O sea, ella misma va a usar herramientas que tendría alguien que ha estudiado mucho psicología, básicamente, y que te dice, vamos a ver, tú puedes tener un trauma, pero tú no puedes meter a todo el mundo en el mismo saco, no todo el mundo va a pensar que eres idiota, no todo el mundo va a pensar que eres tonta, o que se va a quejar, o que se sientan como que tienen una mala dama por el mero hecho de ser tartamuda. O sea, nadie lo va a pensar. ¿Por qué lo tendrían que pensar? Esto no es Croiso, esto es Anatol. Aquí la gente me está tratando diferente ya de entrada. Entonces, ¿por qué debo de pensar yo que esta gente va a ser igual que en Croiso? Además, me puedo forjar una nueva vida porque ahora mismo no estoy supeditada a los designios de mi padre. O sea, ahora mismo soy yo la dama. Entonces, este papel, Maxi siempre va a tratar de hacerlo con la mayor gracia posible. Y ya os digo que de verdad Pi es una genia también. O sea, es que se juntaron aquí las dos genias, Pi y Sujiki. O sea, como no tenemos más, ¿no? Continuamos con Rodrigo, que va a ir a recibirla al comedor donde Maxi pues está comiendo y le va a pedir disculpas por no haberse presentado el día anterior. Y va a empezar a ser su guía
después de que Ludis la estuviera vistiendo y todo esto, Ludis ya desaparece del mapa una vez la escolta hasta la cocina y ya Rodrigo coge como la tutela, o vamos a decir la batuta, para ser el guía de Maxi alrededor del castillo e informarle como supervisor que es de los sirvientes del castillo qué es lo que pasa dentro de los muros, cuáles son los problemas que tiene el castillo y cuál es la historia del castillo para que Maxi ya se vaya empapando de Anatol, ¿no? De hecho, una de las cosas que Maxi va a notar desde el primer momento es la amabilidad también con la que le trata Rodrigo, que en ningún momento va a mencionar nada sobre el tema de su tartamudeo, ¿no? Rodrigo le va a decir: estaré a su servicio, mi señora, por favor, hágame saber cualquier cosa que necesite. Y Maxi va a empezar ya a decirle a Rodrigo que Riftan le había dicho ayer que podía decorar el castillo. Maxi va a estar en plan tratando de controlar su tartamudeo y tratar de sonar lo más tranquila posible, mientras obviamente está con el miedo de que se pueda reír de ella o menospreciarla por la condición. Pero como os digo, Rodrigo no va a hacer nada más que tratarla como lo que es una señora. Y le va a comentar en plan de: en efecto, su excelencia me ha dejado muy claro que debo asistirla en todo lo que necesite, mi señora. Planeaba llamar a los comerciantes para que vengan al castillo pronto, pero preferiría echar un vistazo primero, ¿no? Maxi se siente aliviada de que obviamente la trate normal, de que sea amable, y va a aceptar que la guíe por Anatol. Y aquí vamos a tener un poquito de historia de Anatol antes de llegar a esta maravillosa escena. Y es, en resumido, que esto en las novelas es exactamente igual, aunque con más información. Ahora os daré un par de curiosidades de lo que no se cuenta en el webtoon. Nos va a contar Rodrigo que el castillo de Calypso fue construido, hace 150 años por el señor de Anatol, un caballero de Roem, el imperio caído. Recordemos que Maxi es descendiente del imperio Roem, ¿vale? Es la única descendiente con vida y la que sería la princesa de Roem si el imperio no hubiera caído. O sea que en realidad Maxi ha vuelto a su casa, ¿vale? Esto es algo que poca gente creo que lo ha notado o que poca gente ha hecho la conexión, pero es así. O sea, Maxi literalmente se siente en casa, eventualmente, pero es que además es que era su casa. Es que Anatol era como si fuera su casa, básicamente. El caso es que Rodrigo nos sigue contando que después de la caída del imperio se hicieron frecuentes los ataques de los monstruos en la zona y con el tiempo los 7 reinos perdieron el control sobre la región de Anatol. Pero hacía 10 años el señor Riftan, que tenía 18 años en aquel entonces, con lo cual ya la pista de que Riftan tiene 28 añitos, en aquel momento y recién nombrado caballero, se convirtió en el nuevo soberano de Anatol. Y gracias a él renovaron el castillo, levantaron los muros de nuevo y os podéis imaginar, ¿no? O sea, nos dicen en el webtoon que empieza a divagar Rodrigo y va a empezar a comentar que Wedon recuperó el control de la zona hacia unos 40 años, pero tenía pocos habitantes, y cuando el señor Calypso llegó, sin mencionar las hordas de monstruos que rondaban alrededor, gracias a su decisión de reforzar el castillo contra los monstruos, se triplicó la cantidad de habitantes. Maxi se empieza a dar cuenta de que Rodrigo habla de Riftan con muchísimo orgullo y le da la sensación de que ya la gente le respeta mucho. Esto es algo que Maxi ya vio el respeto cuando llegaron a Anatol y vieron todo el recibimiento que les estaban dando a los caballeros. Riftan pasó por ahí como si nada, pero la realidad es que Maxi sintió todo el calor de la gente, cosa que no sentía en el castillo de Croiso, ¿no? Y empieza a hacer como paralelismos y a darse cuenta de otra gran diferencia con el castillo de Croiso, y es que en Croiso los sirvientes se encogían de miedo ante la figura de su padre. Sin embargo, en Anatol es todo lo contrario. La gente, al ver a Riftan, se siente a salvo. La diferencia es sustancial, ¿no? Rodrigo dice, siguiendo después de comentar eso, que el castillo es algo escueto,
porque eres un hombre muy práctico. Esta traducción, por cierto, me hizo gracia cuando la pusieron aquí en el webtoon. Yo aquí hubiera dicho que es más que escueto, tiene poca decoración, o sea, está poco decorado y no tiene realmente grandes lujos, porque tampoco Riftan es una persona a la que le guste mucho lo ostentoso, o que sepa realmente hacer las cosas ostentosas, porque sabemos el origen humilde que tiene Riftan. Riftan no sabría manejar eso y Riftan está en realidad a otras cosas. O sea, Riftan es bastante más informal, aunque obviamente le quiere dar lo mejor a Maxi y no le importa que Maxi haga del castillo un palacio si es necesario. Pero bueno, a todo esto, según está diciendo esto Rodrigo, ya le va a comentar que si le gusta tomar el té y, y le va a decir que les va a pedir a los sirvientes que preparen el mejor té del mundo. Porque además parece que a los caballeros no les gusta demasiado, entonces bueno, pues un momento para hacer un buen té, ¿no? Y Maxi se imagina a Riftan así bebiendo el té y es como, sí, ya me imagino yo que Riftan no debe de ser muy puesto en esto de los tés, ¿no? O sea, Riftan beberá otras cosas, pero té yo creo que, pues como que no. No se le ve a él muy fino para eso. Después de esta pequeña escena, pasan a ver lo que es el salón principal donde se deberían de celebrar los banquetes, pero obviamente está abandonado. O sea, es un gran salón que tiene muchísimo potencial, obviamente, y vemos ahí que de hecho la representación que nos puso aquí Pi con esos arcos de medio punto, o sea, todo, o sea, realmente se ve que sería increíble si estuviera bien decorado, bien vestido, con tapetes, con lo que sea, o sea, mejor. Y claro, Maxi se empieza a dar cuenta de todo lo que hace falta, ¿no? Y Maxi, de hecho, lo que le va a preguntar en plan de, bueno, pero, o sea, no habréis hecho ningún banquete, pero en realidad sí que habréis recibido visitas, ¿no? Y claro, Rodrigo le va a decir, sí, pero bueno, los únicos invitados que vienen a visitar son los otros caballeros y no me sorprendería que hasta el señor Calip se haya olvidado de que este lugar existe. Y como solo somos sirvientes, no hay mucho que podamos hacer al respecto. O sea, porque aunque ellos ven que hay falta de mantenimiento o de poner a punto determinadas zonas, tampoco pueden hacer mucho si nadie se lo dice, ¿no? Entonces Maxi automáticamente va a decir, por favor, pídele a los comerciantes que vengan lo antes posible. Y Rodrigo además le va a comentar el hecho de que están muy, muy cortos de personal, que hay muchos trabajos que no pueden hacer porque falta muchísimo personal. Y Maxi en las novelas ya nos va a dejar claro que piensa decirle a Riftan que tienen que contratar a más gente, ¿no? Así como nota curiosa, que os decía, que dicen en las novelas que no nos dicen en el webtoon, es el hecho de lo grande que es el castillo. Porque Maxi le va a preguntar, dentro de toda esta conversación, que cuántas habitaciones tiene el castillo de Anatol. Y Rodrigo le va a decir que son 100 habitaciones en lo que es el edificio principal, sin embargo, con todo el resto de edificios del castillo se pueden contar como unas 250 dentro del complejo entero del castillo de Anatol, aparte de tener encima una biblioteca con más de 8000 libros, ¿vale? Lo de la biblioteca lo menciono sobre todo porque va a ser un lugar muy importante para Maxi en el futuro, tanto en el webtoon como en las novelas. Y Rodrigo le menciona el hecho de que la biblioteca tiene tantísimos volúmenes, a lo cual Maxi obviamente no puede dejar de pensar en el hecho de que los libros son un bien muy preciado, son caros, y no puede entender cómo es que Riftan tiene tantísimos libros, o sea, es como no los vas a poder aprovechar, o sea, porque tienes tantísimos libros, ¿no? Después veremos por qué, pero Maxi ya se queda como con la cosa en la cabeza, ¿no? O sea, el castillo es monstruoso, o sea, os podéis imaginar, o sea, un castillo con 250 habitaciones, sin contar eso, la sala de banquetes, los comedores que tienen que tener, las cocinas, las salas de servicio, etcétera, etcétera. Eso es un castillo grande, o sea, las proporciones ya nos hacemos una idea de lo majestuoso y lo grande que era el Imperio Roem, ¿no? Para tener simplemente a un caballero del Imperio Roem así, ¿no? Con este tipo de lujos y este tipo de castillo, ¿no? Con todo ello, estos salen al jardín o a lo que queda de él y nos encontramos con el famoso roble del que poco se habla.
La novela se llama Debajo del roble. Y tenemos aquí al roble pocho, pobrecito nuestro roble. Maxi, al ver obviamente el estado del jardín, no puede menos que comparar con los jardines de Croiso, que eran a maravilla. Y claro, aquí Rodrigo le va a decir que bueno, que no hay jardinero, porque aunque los sirvientes suelen tomar turnos para limpiar, siguen muy cortos de personal. Y bueno, Maxi, después de ver el estado de esto, ya empieza a pensar en todas las reformas que va a tener que hacer, obviamente, porque obviamente es que no solamente por dentro, es que hasta por fuera van a tener que hacer algo, ¿no? Y le va a pedir a Rodrigo que por favor le enseñe cómo es el anexo y en el anexo Rodrigo le va a decir que se ha renovado y que actualmente se usa para alojamiento de los escuderos, que además en ese momento cuando llegan están entrenando. Y Rodrigo, cuando ve que los caballeros están entrenando con Riftan ahí, bueno, los caballeros, o por así decirlo, los novatos, los escuderos novatos, que en las novelas nos comentan que, si no recuerdo mal, que me apunté aquí que eran 30 aprendices de caballero, a Riftan no le gusta que se les moleste, básicamente, cuando están entrenando, ¿no? Entonces, Rodrigo le va a decir a Maxi que bueno, que es mejor que se vayan y Maxi, por supuesto, no quiere molestar a Riftan, va a decirle que ok, que sigan para allá, pero Riftan la va a parar, va a cogerla de la mano. Y eso ya lo que pasa ahí lo vamos a ver en el capítulo número 10. Porque aquí es donde se termina el capítulo en el webtoon, ¿no? Es un capítulo el 9, que la verdad es que venía cargadito así como de explicación del contexto de la historia de Anatol y demás, y vemos un poquito también cómo se está empezando a mover Maxi dentro de la nueva vida que va a llevar a partir de ahora. Y es un capítulo que es muy interesante. La gente normalmente no le da tanta importancia probablemente a este tipo de capítulos porque no tienen tanta relación entre Riftan y Maxi, ¿no? O sea, vemos sí a Riftan y Maxi un poquito juntitos al principio, pero son capítulos que luego pasan bastante desapercibidos. De hecho, no hay más que ver, de hecho, las views que tienen los vídeos, estos de las comparativas entre el webtoon y las novelas, cuando hablo de un capítulo donde hay escenas de intimidad entre Riftan y Maxi, que de repente hay un huevo de views, y sin embargo los capítulos estos que están entre medias, que no tienen tanto contenido entre ellos dos, pues pasan siempre un poquito más desapercibidos porque a la gente no les interesa tanto rollo, ¿no? Como entre comillas, ¿no? Tanta información. Porque a ellos la gente normalmente lo que busca es el salseo, ¿no? El salseo entre Riftan y Maxi, pero que es lo que le pasa a estos dos. Sin embargo, es muy importante este capítulo en cuanto a que nos sientan bases que luego van a ser muy importantes que sepamos de cara al futuro, ¿no? El detalle de que es un castillo Roem de la época, construido en la época en la que el imperio Roem seguía vigente, y que Maxi es literalmente la princesa Roem, o sería la princesa Roem teniendo en cuenta de dónde viene. Que Riftan haya heredado ese castillo, entre comillas, por parte del rey, que fue quien se lo dio, básicamente, ya es mucho. Que Maxi vuelva a su casa, o sea, es todo como... Hay muchos paralelismos que si no te empapas bien de las novelas no te das cuenta, y que son pequeños puntitos, pequeñas puntadas que da Suji Kim. A mí me gusta decir mucho que Suji Kim no da puntadas sin hilo. Suji Kim, cada cosa que escribe dentro de las novelas, sobre todo en esta primera temporada, tenía una razón de ser, y cada pequeño detalle, si te dabas cuenta, en el futuro después pagaba. O sea, hay detalles en los primeros 5 libros que después, incluso en el sexto, en el séptimo, o sea, hay muchos detalles que Suji Kim después va a volver a coger y va a volverles a dar una dimensión totalmente distinta y una dimensión brutal. Por eso a mí esta me parece que es una novela que, para ser una novela web, que en el fondo ya sabemos que este tipo de literatura es tradicionalmente más mala, entre comillas, lo digo en lo que respecta a lo que es la calidad narrativa. De verdad, lo diré siempre, una de las cosas que a mí me atrapó, aparte de la historia maravillosa que tiene Debajo del roble, el webtoon, porque a mí lo que me engancho, ya lo sabéis,
es el webtoon en un origen, luego del webtoon me fui corriendo a las novelas, y una de las cosas que yo siempre diré de estas novelas es la sorpresa que me llevé al ver que eran novelas tan bien escritas, tan bien hiladas y con un argumento tan bien estructurado. Que sí, que luego sabemos que tenemos los problemas que tenemos con el final, que ya hablaremos de ello cuando lleguemos allí. Aunque bueno, ya tenemos vídeos del final de Debajo del Roble, los tenéis por aquí en el canal. Pero vamos, cuando lleguemos a esa parte en el webtoon veremos cómo es que lo arreglan y veremos también qué es lo que pasa si Suji Kim decide escribir algo más o no. Veremos a ver. Yo espero que sí, todos rezamos que sí. Pero bueno, dicho esto y sin creer que hayamos estado aquí juntos 40 minutos con este vídeo, lo dejamos aquí. Voy a procesarlo, os lo subiré ahora mismito y espero esta semana, por Dios, ya que no tengo viajes ni nada, un fin de semana que no tengo viajes, Dios mío, después de unos cuantos fines de semana de viajes, espero poderos subir otro vídeo mañana. Y a los miembros que hayáis llegado hasta aquí, que sepáis que durante esta semana ya os voy a dar las claves para que podamos tener el directo, que probablemente no va a ser directo para miembros, va a ser simplemente una llamada de Skype para que podamos llamar, para que podamos hablar entre todas, y porque creo que además así eso será más cómodo para vosotras, y cuando ya estemos todas más cómodas hablando entre nosotras, pues ya lo subiremos en directo, pero probablemente en esta ocasión se va a quedar, salvo que me digáis lo contrario, que prefiráis que esté en directo, se va a quedar una llamada entre nosotras para conocernos, básicamente, y para hablar de esta maravillosa novela. Pero bueno, todos los detalles os los iré dejando en el apartado de miembros del canal. Dicho esto, se os quiere muchísimo a todos. Nos vemos prontito, espero. Que tengáis un estupendo inicio de semana y hasta el próximo vídeo.